Para todos, hoy estamos haciendo la grabación de la conferencia web número 3 del curso del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Estamos en la unidad número 3. Dentro de la plataforma, pues ya de esta unidad tenemos el anuncio de la unidad que comenzó el 26 de marzo y finaliza el 1 de abril. Ya ustedes saben que aunque se pase esa fecha, pues pueden seguir enviando los trabajos y la fecha máxima es el 16 de abril. En esta unidad deben presentar las siguientes actividades. Una actividad interactiva que se llama jerarquización de medidas de prevención y control. Esta, a diferencia de la unidad pasada, esta es de calificación automática, no necesitan enviar trabajo en esa actividad interactiva. ¿Listo? Un cuestionario sobre preguntas, esto es una evaluación, también es de calificación automática. Y tercero, matriz de jerarquización con medidas de prevención y control frente a un peligro o riesgo. Este sí es el trabajo de la tercera unidad. Recordarles que si tienen dudas e inquietudes, los jueves a mediodía pueden ingresar a la sesión en línea, ingresando por el mismo enlace que ingresaron a esta conferencia. Es decir, por ejemplo, acá en este anuncio de la conferencia 3, pues donde dice el enlace, ese mismo enlace es para ingresar los jueves al mediodía. Hasta el momento de este curso nadie ha ingresado los jueves, entonces yo supongo que está súper bien explicado. Y pues bueno, como les he dejado en el foro de dudas las grabaciones, también supongo que han estado viendo allí la información. Entonces, son 3 actividades para esta unidad y la última parte de esa matriz de la unidad anterior. ¿Listo? O sea, con este trabajo eso es lo que queremos, reforzar la última parte, una explicación de cómo hacer la matriz anterior de la unidad 2, o sea, la parte donde se hace identificación, se hacen medidas de prevención y control frente a los peligros que tenemos, o sea, lo de eliminación, sustitución, contenido del curso. Buscamos proyecto, en este caso actividad 3. Buscamos la guía, leemos la guía, ya saben ustedes. En material de formación y material de apoyo, ya vamos a dar clic ahí y vamos a descargar aquí este documento. Y bueno, mientras se descarga, entonces acá evidencias, ¿cierto? Navegamos con las flechitas, hacemos la actividad interactiva, bajo, le digo ver score, sigo, tengo la prueba de conocimiento, bajo y le digo ver evaluación, sigo, tengo matriz de jerarquización con medidas de prevención y control frente a un peligro o riesgo. Aquí está el archivo, miren, de clic aquí para guardar en el computador, le doy clic ahí o si no también en la parte de abajo se los deje. ¿Listo? Entonces en cualquiera de los dos le dan clic y descargan el formato en Excel. ¿Listo? Hasta ahí. ¿Algún inconveniente? ¿Algo nuevo? ¿Algo difícil? Creo que no, ¿cierto? Igual que en todas las unidades. Pero pues no sé, si tienen preguntas, díganme mientras termino de leer esto. ¿Listo? Entonces, bueno, Juan José que fue el último que llegó, entonces el formato se descarga como en todas las otras unidades, ingresando por el botón contenido del curso. Ahí en todos los formatos que les deje dice la explicación del trabajo, ¿sí? Cuando no leemos no sabemos cómo hacer la actividad correctamente. Entonces hay que leer. Entonces acá dice que voy a hacer esto 1, 2, 3, 4 y 5. 5 peligros, ¿sí?
Y para cada peligro le voy a proponer 3 medidas de intervención. Y cada una de esas medidas debe ser de diferente clasificación, como se observa en el ejemplo. Bueno, y las demás indicaciones. Entonces, cuando terminen de leer esto de amarillo, le dan clic derecho aquí, le dicen eliminar a lo amarillo. Ahora, acá está un ejemplo de lo que deben hacer. Cuando terminen de leer y entender el ejemplo, pues lo que deben hacer es coger y borrar esto. Y ahora sí, van a plantear ustedes las de ustedes. ¿Listo? O sea, las 5. Son 5 sin contar el ejemplo. Entonces ahí dice, ejemplo, borrar. Y no lo borran. Entonces, porque no leen. ¿Vale? Entonces, ¿qué dije yo? ¿O qué les digo yo? Como son 5 peligros identificados y usted ya en la unidad 2 identificó 5 peligros, entonces puede poner los mismos 5 peligros que ya puso, si quiere. Si quiere hacer nuevos peligros, también es válido, los puede poner. ¿Listo? La idea son 5 peligros que haya usted identificado en algún lado donde trabaje, en algún sector económico que le interese. Como ya en la unidad 2 vimos también sectores económicos y los peligros que hay en cada sector, entonces también podría ser tomado eso como guía para poder resolver esto. Entonces, los 5 peligros. ¿Listo? Los riesgos o consecuencias también es parte de lo que se vio en la actividad interactiva de la unidad 2, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de ese peligro? Entonces, acá yo puse el ejemplo, un peligro que es de riesgo eléctrico. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias o los riesgos? Entonces, puede sufrir quemaduras, choque eléctrico o la muerte, ¿sí? Y aquí es donde viene ya la actividad como tal que hay que hacer, porque estas dos primeras, la columna B y C, es lo que ya habíamos hecho en la unidad 2, ¿cierto? En la columna D, entonces ya empieza lo que es como tal esta actividad. Debo para cada peligro, mire, acá el peligro que puse es eléctrico. Para ese peligro debo proponer 3 medidas. Luego para el otro peligro debo proponer otras 3. Y así para cada uno otras 3. ¿Qué hacen algunos? Por enviarme el trabajo, entonces cogen y hacen eléctrico y como no se les ocurre sino una, entonces eliminan acá, perdón, cogen y eliminan ahí y dejaron una sola. Pero es que en lo que está en amarillo dice que debo proponer 3, ¿sí? Entonces si no lo hago así, pues ya estoy eh, haciendo mal la actividad, ¿sí? Porque yo le voy a empezar a calificar sobre las 3. Ahora, dentro de las indicaciones decía que son 3, pero que las 3 medidas deben ser de diferente clasificación. Es decir, no puedo poner todas esas 3 medidas que sean de control administrativo, ni que las 3 sean de control de ingeniería, o que 2 sean EPP y una de control administrativo. No, las 3 deben ser de diferente clasificación para este trabajo, ¿sí? Obviamente, cuando esté identificando peligros allá en la empresa, pues yo voy a poner es las que me sirven para controlar el peligro en la empresa. Pero para este caso, lo que yo quiero evaluar es si usted se tomó el tiempo de leer y de aprender qué medidas de eliminación pueden haber, qué medidas de sustitución, qué controles de ingeniería. O sea, yo quiero saber si usted sabe las diferencias entre cada una de estas. Si me ponen 3 de las mismas, o no importa, me ponen 3 de diferente acá, pero acá me marcan en la misma, pues no estamos haciendo nada. Entonces, ¿qué quieren decir estas X? Que a veces se confunden. Cogen, por ejemplo, escriben acá revisión periódica y ponen X acá y bueno, digamos, pusieron esas 3 X ahí. Entonces, no. Esta X que se voy a poner acá en colorcito azul, esa X representa la clasificación que tiene lo que yo propuse aquí. ¿Listo? Entonces yo dije, la revisión para un peligro eléctrico, entonces yo propuse revisión periódica de instalaciones eléctricas, o sea, por ejemplo, proponer que cada año se haga revisión a las instalaciones eléctricas para evitar que haya un riesgo eléctrico. Entonces,
¿Qué tipo de medida de prevención y control es revisión de instalaciones periódicas? Es una medida de tipo control de ingeniería. ¿Listo? O sea, asimilándolo a otros peligros sería como un mantenimiento preventivo, por ejemplo, ¿sí? Y de la unidad 2, de la grabación de la unidad 2, yo ya les expliqué que los mantenimientos preventivos y los mantenimientos correctivos son controles de ingeniería. Ya ahorita vamos a volver a repasar qué es cada uno de ellos. Aquí voy a poner la segunda en rojito, por ejemplo. Entonces, solamente para que se entienda. ¿Listo? En rojito. Señalización de riesgo eléctrico. Entonces yo al frente voy a poner de qué tipo es esa señalización de riesgo eléctrico. Entonces, la señalización es de tipo control administrativo. Por eso la X del ejemplo está en control administrativo. ¿Listo? La tercera. Yo dije que, vamos a ponerla así en azul aguamarina. Yo dije que tercero, utilización de guantes, botas. Sí, bueno, dieléctricas en este caso, porque es choque eléctrico. Entonces, ¿a qué tipo de medida pertenece? Pues a equipos de protección y elementos de protección personal. ¿Sí? Entonces, por eso está la X ahí. Entonces, la idea es que las tres medidas que propongamos queden en tres clasificaciones diferentes. No que la primera sea de control de ingeniería, la segunda administrativa y la tercera de equipo y elementos de protección personal. Pues ahí fue porque yo las puse en ese orden. Pero ustedes pueden proponer, por ejemplo, una de eliminación, una de control de ingeniería y una de PP. Puede ser. O bueno, en la combinación que quiera. Lo que no puede quedar es que queden dos de la misma o las tres de la misma para un mismo peligro. ¿Listo? Cuando termine un peligro, pues ya cuando empiece el otro, ya se me olvidó esto de estas tres y vuelvo y empiezo. Pongo una medida, otra medida, que las tres sean de clasificación diferente. Por ejemplo, que quede así. ¿Listo? Las tres medidas que proponga para cada uno de los peligros. Bien, hasta ahí entendidos. Todavía no les he explicado otra vez qué es esto de eliminación y esto, pero en el cómo, en la forma en cómo van a desarrollar el trabajo, ¿sí está entendido? Con otro ejemplo, listo. Dígame usted un peligro que haya identificado. Ok, listo. ¿Qué me puede producir eso? Eso es puede ser es un riesgo biológico, sí. Consecuencias. Ujú. Listo, digamos contagios. Bien, ahí estamos bien. Medidas de prevención y control para evitar de que de pronto en ese manejo de aguas residuales me produzca un contagio. ¿Qué puede ser? Voy a ahorrar estas X. ¿Pero qué equipo? Acuérdese que equipo ya dice acá, equipo. ¿Pero qué equipo? Ajá, ajá. Listo, dejemos esas dos. Entonces, mascarillas y guantes, ¿a qué medida pertenece? A eliminación, a sustitución, a eso, a EPP. Entonces, una X ahí. ¿Listo? Segunda medida que yo puedo proponer para eso de ese manejo de aguas residuales. Ok, capacitación. ¿A qué control, a qué tipo de control? A un control administrativo. Eso, ¿listo? Llevamos dos. Entonces, la próxima medida, la tercera medida que proponga, no puede ser ni EPP ni administrativo. Tiene que ser una de estas tres. Sí, puede ser. En este caso sería un control de ingeniería. Sí, baño posterior. Sí, ¿sabes por qué es un control de ingeniería? Porque es algo, digamos, en este caso técnico, ya porque es manejo de aguas residuales, ¿no? En otros
casos, en otro tipo de peligro, podría llegar a ser un control administrativo. Pero en este caso, como es algo técnico que voy a hacer por el manejo de aguas residuales, entonces es un control de ingeniería. Entonces mira que me quedaron las tres de diferente clasificación. Señor. Ok, canalización. Sí, bueno, es que depende como desde el punto en el que él esté mirando, sí, del trabajo que se esté haciendo. Pero entonces sí, si yo me voy, por ejemplo, me voy a inventar otra forma diferente de tratar las aguas, ¿sí? Para que la gente no tengan que ir a hacerle ese manejo de aguas allá. Entonces me voy a inventar otra cosa para hacer ese manejo. Ah, entonces un control de sustitución, por ejemplo, ¿sí? Pero tengo que decir aquí qué es eso, qué es eso que estoy proponiendo. ¿Sí me hago entender? Entonces, por eso les digo, las medidas de prevención y control, en este caso ustedes van a decir tres, ¿sí? Pues es que ustedes son los que están mirando allá el peligro como tal. Porque manejo de aguas residuales pues, puede ser diferentes cosas dependiendo del punto de vista de cada uno, de lo que esté identificando. Bien, y cada uno sabe qué cosas le puede servir para controlar ese peligro. Entonces, dentro de una empresa podría, cuando yo lo esté haciendo para la empresa como tal, o para controlar un peligro real, pues puede que me salgan las tres del mismo tipo, ¿sí? Que yo dije, no, vamos a hacer capacitación, vamos a instalar una señalización y vamos a crear el procedimiento para manejo de aguas residuales. Las tres son controles administrativos, ¿cierto? Pero para este ejercicio, para esta actividad, yo quiero que propongan tres que sean diferentes. ¿Bien? O sea que los pas sería administrativo. Sí, porque tú cómo lo solucionas, digamos, haciendo una circular o algo de ese tipo en el que le digas a toda la gente que el pasillo tiene que estar desocupado. De ingeniería es, bueno, ¿cómo hago para explicarle la diferencia? De ingeniería es más cosas técnicas, de cosas de implementación, de sí, como de construcción, como de maquinaria, como de cosas así ya tangibles por implementar. Mientras que un control administrativo es algo más que yo, digamos, propongo una medida, entonces la vamos a hacer, a solucionar y eso se tiene que quedar así. Por ejemplo, en eso que tú me estás diciendo, no es que vamos a despejar los pasillos y se tiene que quedar así despejado. Ah, es un control administrativo, porque desde la cabeza, por ejemplo, me están diciendo, les vamos a decir a todos los empleados que mantengamos ese pasillo despejado, ¿sí? Diferente es, listo, pasamos una circular para que ese pasillo esté despejado, pero adicionalmente instalamos, qué sé yo, unas cosas allá para unos pasamanos. Exacto. Entonces, los pasamanos son controles de ingeniería, ¿sí? O instalamos allá, por allá en otra, habilitamos una bodega donde eso que estaba en el pasillo lo vamos a acomodar allá en esa bodega, en unos estantes bien. Ah, entonces eso es un control de ingeniería. ¿Listo? Entonces ya más desde la parte técnica. Bien, Leonardo, Oscar y Charit. Hasta ahí bien. Entonces, vamos a volver a repasar qué es cada uno de esos controles. En la unidad 2 ya lo habíamos más o menos explicado. Entonces vamos a volver a explicar qué es cada uno. Este es el material de formación de la unidad número 3. Vamos a ir por acá. Ok, aquí está. Bien. Esta y voy a abrir el material de la unidad número 2 que ahí me explican un poquito más de qué es cada uno de esos.
Ustedes ya porque ya lo tengo por aquí grabado, guardado, pero ustedes lo encuentran allá en la plataforma, ¿listo? Bien, este material de formación de la unidad número 2. Y vamos a buscar acá eliminación. Ok, listo. Son esos dos. Bien, entonces las medidas se clasifican o tienen una jerarquización en 5 diferentes. ¿Por qué jerarquización? Pues acá en el material de estudio me explican por qué es de jerarquización, porque hay unas que pues son más importantes que otras o me sirven mejor para controlar un peligro que otras, ¿sí? Entonces, la situación deseada es que ojalá lo que primara serían controles de eliminación porque me ayudan a controlar más. Y lo último en lo que pensara fueran elementos de protección personal. Pero, ¿qué pasa? Pues por lo general, y así es, digamos, la mente humana, por lo general primero pensamos en los EPP que le vamos a poner a la persona. Eso se vio, por ejemplo, claro ahorita en el ejemplo, ¿cierto? Cuando dijimos manejo de aguas residuales, lo primero que pensamos, eso, mascarillas, guantes, está para la persona. ¿Listo? Entonces, eso es lo que me dice acá. Pensamos sobre todo y en mayor medida en controles de EPP, que es en qué le hago a la persona, y casi nunca pensamos en controles de eliminación. Eliminación es eliminar completamente el peligro que se está produciendo ahí, ¿sí? Entonces vamos a ver cada uno de ellos. Eliminación, medida que se toma para suprimir o hacer desaparecer el peligro o el riesgo. Entonces, aquí me dice eliminación. Modificar un diseño para eliminar el peligro. Por ejemplo, introducir dispositivos mecánicos de alzamiento para eliminar el peligro de manipulación manual. ¿Listo? O sea, estaban levantando una carga así manualmente y vamos a poner un dispositivo para que ya no tengan que las personas levantar esa carga. Esto, entonces, por ejemplo, eh, si yo tengo una máquina que está produciendo mucho ruido y o un proceso en el cual se están produciendo muchos peligros, ¿sí? Y yo puedo quitar ese proceso de toda mi cadena productiva y lo puedo quitar. Entonces, eso es un control de eliminación. O hay una máquina que está produciendo mucho ruido y yo quito esa máquina del proceso productivo. Entonces, tengo un control de eliminación. Es mirar cómo puedo eliminar el peligro. Por ejemplo, en el caso del COVID-19, entonces, un control de eliminación era, bueno, de eliminación entre comillas, porque el COVID pues no se puede eliminar, ¿sí? Pero eliminar el peligro del contagio era al principio cuando estábamos todos aislados, ¿cierto? Si no me reúno con unos y con otros, estoy aislado, entonces elimino el peligro de contagiarme. Entonces, en ese caso, ese es el control de eliminación. ¿Sí? ¿Cómo puedo eliminar el peligro? Ahora, en ese mismo caso del COVID-19, por ejemplo, la vacunación. La vacunación es un control de ingeniería, ¿sí? Porque la vacunación no me elimina el virus, ¿cierto? Y que tenga la vacuna tampoco evita que me vaya a contagiar, pero disminuye la probabilidad, ¿cierto? Y es algo desde el punto de vista técnico que se puede hacer. ¿Listo? Ahora,
En el caso del mismo COVID-19, cuando dijimos que el gobierno nos pidió que hiciéramos para las empresas unos protocolos, ¿cierto? Crear el protocolo, o sea, el documento donde dice todas las medidas que vamos a tomar, eso es un control administrativo, ¿sí? Ya aplicar cada medida va a producir un control de diferente tipo, ¿cierto? Entonces, el protocolo como tal, el documento, es un control administrativo. Pero, por ejemplo, dentro del protocolo decía que debíamos usar tapabocas, entonces equipo de protección personal. Que debíamos lavarnos las manos, entonces un control de ingeniería, ¿cierto? Que debíamos aislarnos, entonces un control de eliminación en ese caso, ¿sí? De que las personas que estaban, que de pronto detectábamos que estaban contagiadas o podrían estar contagiadas, las íbamos a aislar, en ese caso, control de eliminación. Bien. Entonces, eliminación es eso, modificar de alguna forma el proceso, el diseño, para poder eliminar el peligro. Sustitución, reemplazar por un material menos peligroso o reducir la energía del sistema. Por ejemplo, reducir la fuerza, el amperaje, la presión, la temperatura, etcétera. ¿Qué me dice en el material de formación de la unidad 2? Aquí. Sustitución, medida que se toma con el fin de reemplazar un peligro por otro que no genere riesgo o que genere menos riesgo. Entonces, por ejemplo, estamos en un cultivo y estamos viendo que vamos a utilizar o que estamos utilizando un químico que puede producir cáncer, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo yo mirar si hay otro producto que me sirva para ese cultivo, ¿cierto? Para hacer lo mismo que veníamos haciendo, pero que no cause los problemas que me está causando el químico que estamos usando, ¿sí? Entonces, alguna medida que me sirva para reemplazar algo que ya estamos haciendo por, digamos, otro que genere menos peligro. Bien, por ejemplo, en los tejados, antes usábamos, se supone, ¿no? Porque se supone que ya en Colombia no están utilizando eso para los tejados, pero utilizábamos asbesto, ¿cierto? Resulta que ahora seguimos fabricando tejados, ¿cierto? En las empresas siguen habiendo unas que son de tipo fibrocemento, ¿sí? Pero que ya no contienen el asbesto. Entonces, sustituimos el material que ahora yo no sé qué tienen, sustituimos el material que era el asbesto por otro que no nos va a generar los problemas que nos está generando ese asbesto. ¿Listo? Otro, por ejemplo, si estamos utilizando unas sillas, ¿cierto? Y esas sillas ya están viejas, deterioradas, me producen dolores de espalda y las voy a cambiar por unas nuevas que tengan mayor confort, mayor ergonomía. Entonces, eso es un control de sustitución, ¿sí? Porque ya tenía unas que estaba usando y las voy a modificar, las voy a cambiar por unas que me generen menos peligro o que me quite ese peligro de ahí. Sí, ese es un control de sustitución, sí, señor. Sí, ¿por qué? Entonces, el mouse normalito, detectamos que en la empresa me estaba produciendo túnel del carpio. Ah, entonces, esa era la consecuencia, ¿cierto? Entonces, era un peligro biomecánico, la consecuencia es que me estaba produciendo túnel del carpio y un control de sustituciones que vamos a cambiar este mouse que tenemos ahorita por uno que son de esos de agarrar, tampoco sé técnicamente cómo se llama, pero eso es un control de sustitución, porque ya estábamos haciendo algo, vamos a poner otro que de pronto también me puede generar peligros porque igual lo tengo que seguir usando, ¿cierto? Pero va a producir menos peligros que los convencionales. ¿Listo? Controles de ingeniería. Medidas técnicas, aquí eran como lo explicaba, medidas técnicas para el control de peligros o riesgos en su fuente, o sea, en el origen o en el medio, tales como
el confinamiento o encerramiento de un peligro o un proceso de trabajo, el aislamiento de un proceso peligroso o del trabajador, la ventilación general o localizada, entre otros. Entonces, ¿a qué se refiere? Entonces, desde lo que yo pueda hacer desde la parte técnica para controlar un peligro. Entonces, no que lo elimine y no que lo sustituya, ¿sí? Quedar más Entonces, por ejemplo, si yo veo que hay una máquina que está, qué sé yo, que tiene un elemento de corte y yo voy y le pongo una barrera para que la gente no pueda meter la mano allá. Entonces, mire que no sustituye el peligro sigue estando, ¿cierto? La gente todavía se puede cortar, pero ahora le va a quedar más difícil porque tiene que sobrepasar esa barrera. ¿Listo? Ni lo eliminé tampoco. Entonces, ¿qué hice? Un control de ingeniería. Le puse una barrera para que la gente no pueda entrar allá. Otra que me dice es, por ejemplo, el confinamiento o el encerramiento de un peligro. Ah, es que tengo una máquina que produce mucho ruido y está afectando a toda la empresa. Entonces vamos a encerrar esa máquina y ese encerramiento de la máquina es un control de ingeniería. Pero ahora alguien tiene que ir a operar esa máquina, ¿cierto? Entonces a esa persona se le van a hacer otras medidas adicionales, ¿cierto? Entonces, bueno, ahora a esa persona que se va a ir a encerrar allá con esa máquina hay que ponerle unos mejores equipos de protección personal, por ejemplo, ¿cierto? Vamos a también a mirar otros tipos de controles de ingeniería, a ver si haciéndole algún tipo de mantenimiento a esa máquina podemos o le instalamos otro tipo de, qué sé yo, de si era, por ejemplo, por el escape que estaba produciendo mucho ruido, entonces a ver si lo podemos arreglar para que eso ya no siga generando más ruido. Entonces, en ese caso, arreglar la máquina, ¿sí? O hacerle mantenimiento a la máquina es un control de ingeniería, algo técnico. Pero ponerle los elementos de protección personal al trabajador es algo de EPP, ¿cierto? De la última casilla, de esta última. Y que, por ejemplo, vamos a evitar que la gente entre allá, que todo el mundo entre allá donde encerramos la máquina. Entonces ponemos una circular donde solamente personal autorizado puede entrar allá y ponemos una señalización para que nadie entre. Entonces eso es un control administrativo. Entonces mire que un control nos puede llevar a varios. ¿Sí? Porque no es solamente pensar, encerré la máquina, ya ahí se acabó el problema. No, ahora hay que mirar quién la va a operar, ¿cierto? Cómo se van a hacer los mantenimientos. A la persona que la va a operar, pues qué hay que ponerle adicionalmente o cómo hay que capacitarlo ahora. Eh, Ahora que ya está esa vaina ya encerrada, entonces quiénes pueden entrar allá, quiénes no. ¿Listo? Entonces a eso se refiere control de ingeniería desde la parte técnica que hago. Todo lo que tenga que ver mantenimientos, encerramientos, eh, y en fin, cosas que sean de bloquear para que no se vaya a materializar el peligro, entonces es un control de ingeniería. Controles administrativos, entonces es parecido a los controles de ingeniería, solamente que en este caso es desde la parte, ahora piénsenlo, el anterior es de la parte técnica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los ingenieros, ¿qué harían para controlar ese peligro? Ahora, este desde la parte administrativa es ya desde alguien que está sentado en una oficina, ¿qué pudiera hacer para controlar ese peligro que se está presentando en cualquier lado de la empresa? Entonces, no, pues si yo cojo y instalo una señalización, eso no es nada técnico, ¿cierto? Entonces no va en controles de ingeniería, pero sí es un control administrativo, ¿sí? Una señalización es un control administrativo. Medidas que tienen como fin reducir el tiempo de exposición al peligro, ¿sí? Entonces piénsenlo por ahí, medidas que tienen como fin reducir el tiempo de exposición al peligro. Entonces, que vamos a hacer rotación de personal para que no que una persona esté toda la jornada laboral expuesta ya a ese peligro. De rotación del personal o turnos rotativos o bueno, ese tipo de medidas que son como de ir trasladando a la gente. Entonces, un control administrativo. Tales como rotación de personal, cambios en la duración o tipo de la jornada de trabajo,
Incluye también señalización, advertencia, demarcaciones de zonas de riesgo, implementación de sistemas de alarma, diseño e implementación de procedimientos y trabajos seguros. Aquí está donde les decía, cuando les explicaba, por ejemplo, si hacemos un protocolo de lo del COVID, eso es esto, un procedimiento de trabajo seguro, ¿sí? Cuando hacemos el procedimiento o el manual de cómo se maneja una máquina. Entonces, eso es un control administrativo. ¿Listo? Controles de acceso a áreas de riesgo, permisos de trabajo, etcétera. Esto era lo que les comentaba de, por ejemplo, quiénes pueden ingresar a ciertas áreas. Es un control administrativo. Las pausas activas, controles administrativos. Capacitaciones, controles administrativos. No sé, por ejemplo, por qué confunden, y esto pasa mucho y no comprendo por qué. Casi todos ponen capacitación y lo ponen en ingeniería. ¿Por qué? No tengo idea. ¿Sí? Entonces, eso, claro, claro, es algo, desde el área administrativa se programan las capacitaciones, ya que tengan que ver con ciertos temas técnicos o de seguridad o esto, es diferente, pero esto es algo que pensamos desde ahí sí como lo dije, digamos, algo que a alguien desde la oficina se le ocurra para controlar un peligro, ¿sí? Sentado en una oficina, ¿qué le ocurre? Ahora, diferente al control de ingeniería, el control de ingeniería es ir allá al lugar a hacer cosas. ¿Listo? Exacto. Y desde desde la oficina pensamos, es que con instalar una señalización en tal lugar, allá en producción instalamos una señalización en tal lugar, ¿sí? Y bueno, de pronto instalamos la señalización. Eso es control administrativo, porque en sí la señalización sola no soluciona nada. Allá es a donde vamos. O crear hacer la capacitación. La capacitación por sí sola no soluciona nada si no aplicamos ciertas cosas, ¿sí? El control de ingeniería es ir allá a hacer algo para que solucione el problema como tal. No es ir a instalar la señalización, porque la señalización, como les digo, no va a solucionar nada, sino que desde controles de ingeniería, desde la parte técnica, ¿qué hago? Entonces, no, vamos a ir a arreglar la máquina que está produciendo el peligro. Ya hice algo técnico para solucionar el problema, ¿sí? Es que instalamos unos baños para que la gente se pudiera bañar allá cuando hace la tarea esta del manejo de aguas residuales. Hicimos un control de ingeniería, ¿sí? Cosas técnicas de actuar es un control de ingeniería. Y controles administrativos es más como pensado desde la oficina, ¿qué podemos hacer? Bien, entonces todo lo que tenga que ver capacitaciones, aquí está, instalación de alarmas, procedimientos de seguridad, o sea, cómo hacer una tarea, ¿sí? O sea, los manuales de cómo hacer una tarea, inspecciones de los equipos, o sea, vamos y chequeamos por ejemplo, de que los extintores estén todavía buenos, adecuados para su función, ¿cierto? Que estén recargados. Eso es un control de administrativo. ¿Listo? Capacitación, controles de acceso, bueno, pausas activas, todo eso, controles administrativos, ¿sí? Desde, piensen desde el que está trabajando en SST, ¿qué puede hacer desde su oficina? O sea, pensado desde sin tener que invertir casi ni recursos, ¿sí? ¿Qué puede hacer? Es eso, básicamente. Ahora, ya controles de ingeniería sí va más allá, porque controles de ingeniería sí requiere un presupuesto. Hacer una capacitación, bueno, depende del capacitador, ¿cierto? Pero hacer una capacitación no me llevaría tanto presupuesto si, por ejemplo, el tema del que voy a hablar o del que se va a hablar lo hace la misma persona encargada de SST, por ejemplo, ¿sí? Que puede ser. Entonces no me va a llevar recursos, casi recursos. O instalar una señalización no me va a llevar casi recursos.
Ya en controles de ingeniería, no, es que vamos a hacerle mantenimiento a esa máquina. Eso sí ya requiere un presupuesto, ¿cierto? Es que vamos a hacer un encerramiento para este proceso. Eso sí ya requiere recursos, ¿cierto? Entonces, los controles de ingeniería y bueno, y los de sustitución más y los de eliminación más requieren más recursos que los administrativos. Y por último, equipos y elementos de protección personal. Aquí sí ya pues se describen lo que yo le voy a poner a la persona. Gafas, protección auditiva, máscaras faciales, sistemas de detección de caída, respiradores, guantes. Tengo que decir qué. ¿Listo? Aquí como en el ejemplo. ¿Qué? Lo mismo acá, botas, guantes. ¿Sí? Tengo que decir qué. No solamente decir EPP y ya. No, pues por ahí no estoy diciendo nada. ¿Sí? ¿Qué me sirve para controlar el peligro? ¿Listo? Y lo clasifico pues en la última columna. ¿Vale? ¿Entendido? Ok, listo. Entonces, eh, digamos, cada cosa tiene una sola clasificación. ¿Sí? Una sola clasificación. Entonces, por eso no es válido, por ejemplo, que a algunos les pasa, me ponen, por ejemplo, capacitación y me ponen una X en sustitución y una X en administrativo. Ahí está mal. Sí, porque capacitación solamente pues es administrativo. ¿Sí? Ahora, pueden haber unas que, dependiendo del peligro, pueden ser de un tipo o pueden ser de otro. ¿Sí? Como por ejemplo esta que mirábamos acá. eh, la de aguas residuales, baño posterior. En este caso la clasificamos como un control de ingeniería porque me sirve para controlar este peligro visto desde la parte técnica, porque como puede producir un contagio, ¿cierto? Estoy manejando aguas residuales. Listo. Hacer que se bañen posteriormente y toda la instalación pues, para hacer que se bañen es un control de ingeniería para este caso. Ahora, si lo ponemos para otro peligro, puede que ya ese control no esté clasificado como de ingeniería, sino, por ejemplo, ya más como un control administrativo, ¿sí? Entonces, bueno, qué sé yo. No me ocurre ahorita algún otro peligro en el que pudiera ponerse baño como un control. Pero, digamos, puede llegar el caso en el que un control, sí, sí, so- sí, pues solamente que en este caso, o sea, sí sería administrativo, solamente que eso no sería de la empresa, no sería en la empresa como tal, entonces pues no entraría en la actividad que estamos haciendo, pero digamos, pensado ya en macro, sí, es un control administrativo, ¿vale? Entonces pueden haber controles que si lo miro desde un peligro, puede ser de una cosa, pero si lo miro desde otro peligro, puede ser de otra cosa. ¿Listo? Entonces ya depende de lo que yo esté, de lo que yo esté identificando, el peligro que yo esté identificando y lo que quiero lograr con esa medida. ¿Vale? Bien, les pregunto yo, pagar seguridad social, ¿qué tipo de control es? Es administrativo. Ok, muy bien. Eh, por ejemplo, mm, de tantas cosas ahora no se me viene nada a la mente.